Este día el Señor nos ha hablado, Marcos capítulo 1, en el seguimiento, el llamamiento del Señor, el seguimiento que debe implicar los hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y son convocados al reino de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos, vamos a leer la palabra. Marcos 1, vamos a iniciar del versículo 14. Amén. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vamos a quedarnos hasta ahí. Padre, tus llamados, Señor, nos retan, nos interpelan, nos llevan, Padre, a un nuevo nivel, Señor, de seguimiento a ti, Padre. Padre, pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos instruya, que nos exhorte, que nos ayude, Señor. Si en este momento, Padre, estamos pasando por una situación en que hemos puesto en tela de juicio nuestro servicio, Señor, exhórtanos, anímanos, Señor, a seguir adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarlos, hermanito. Marcos, el Evangelio de Marcos menciona el seguimiento constantemente a través de todo el Evangelio. Pero para seguir a Jesús, primeramente hay que escuchar su palabra. Primeramente hay que sentirlo retado. Primeramente se nos tiene que dar a conocer por alguien la palabra de Dios. De lo contrario, nosotros no actuamos o no seguimos el camino que Él nos demanda. Esta tarde Jesús nos dice que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, dice que nuestra manera de pensar debe de cambiar y arrepentirnos y creer. En ese versículo, en el versículo que hemos leído, sería el versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. Cumplirse el tiempo significa que las promesas de Dios, que lo que Dios prometió a lo largo del Antiguo Testamento para Jesús en su vida, se había vuelto una realidad. Jesús entendía y comprendía que la palabra que había sido dicha de Él en todo el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Él. A través de eso, Jesús dice: hey, hagan un alto en su vida, tomen una manera diferente de caminar. Una manera diferente de caminar, no solamente de pensar, sino también de obrar el caminar. Caminar diferente implica someterme a los llamados o a la convocación que Jesús hace. Porque el reino de Dios está cerca, dice. Y esa es la situación o la problemática que hay en las iglesias. Que las iglesias están llenas. La congregación sobreabunda en muchas iglesias, pero la manera de caminar no se ha cambiado. Sigue siendo la misma. Simplemente el cristiano se ha convertido y ha creído, pero por razones que le convienen, por situaciones o realidades que quiere cambiar en su vida para beneficio. Pero el llamado de Jesús es drástico, es cortante, es duro. Por eso Pedro en cierto momento le dicen: es dura tu palabra, Señor, es dura. Porque a veces el cristiano viene con una necesidad
de que Dios le responda como les preguntaba. ¿Quieren un milagro, hermanos? Oh, amén. Y no está mal. El problema es que recibimos el milagro, pero nosotros hacia Jesús o hacia Dios no damos ninguna respuesta. No damos ningún síntoma de agradecimiento a Dios. Y eso es lo que Jesús va a señalar a lo largo del Evangelio de Marcos. Pero ¿por qué a veces tomamos esa actitud hacia Dios o hacia Jesús? Y esa pregunta es la que marcadamente lo hace Marcos en el versículo 1. El versículo 1 de Marcos dice, comienzo del capítulo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primeramente, para seguir a Jesús debemos entender quién es Jesús o qué significa ser el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos intencionalmente pone Hijo de Dios, y al final, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿quién dice? El capitán o el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, está señalando y diciendo lo que Marcos señala en el versículo 1, lo está recalcando alguien que no es de los que ha sido convocados, de los que ha sido llamado. Es alguien pagano, alguien quien participó en la muerte de Jesús, pero ese es el que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que Marcos quiere señalar en el Evangelio, que solo aquellos quienes creen o quienes en verdad han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo van a tener un seguimiento definitivo hacia Jesús. De lo contrario, simplemente las congregaciones o las iglesias solo van a ser simples seguidores por las cosas que hace Jesús en su vida. Y eso es lo que Marcos va a empieza a desarrollar a lo largo del Evangelio. Desarrolla que Jesús es el Hijo de Dios, primeramente, dándole a demostrar con prodigios, con milagros, pero a la vez también va desarrollando un llamado hacia los hombres. Todos aquellos que en momento determinado de su vida escucharon la palabra de Dios y tomaron el reto que Jesús les hacía de que lo sigan, en este momento lo que primero que tenemos que evaluar es en qué nivel de seguimiento está usted. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene en el seguimiento a Jesús? ¿O simplemente lo está buscando o lo busca porque tiene necesidad de que le resuelva problemas? El pastor decía en la mañana, un Santa Claus decía, alguien que no solamente lo buscamos porque nos va a solucionar problemas, porque nos va a hacer milagros, pero no hay compromiso serio de parte del cristiano hacia Dios. Y eso es lo que esta tarde se quiere dejar sentado, que el Espíritu quiere hablar a nuestras vidas, que el seguimiento debe implicar primeramente una respuesta de aquel que escucha. Porque Jesús se planta en la plaza y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y dijo que luego, después de eso, dice que él camina y desciende al lago. Y ahí los primeros que convoca y que llama al discipulado son a Andrés y a Pedro, unos pescadores. ¿En qué situación Dios lo visitó a ustedes? ¿En qué situación, en qué momento de su vida Dios le dice, hermana, ¿cuál es su nombre? Roxana, ven, sígueme. Y Roxana escuchó la voz del Señor y dijo, sí, Señor, yo te acepto. Y respondió quizás a la fórmula de fe que tenemos los cristianos, yo te recibo hoy como mi Salvador. Eso que usted hizo, esa oración, es la aceptación del cristiano a seguirlo. Pero no solo es eso, hermanos. Y eso es lo que queremos dejar claro esta tarde, que no es solo aceptar que Jesús entre a mi vida y que sea el Señor de mi vida, porque
Si es Señor de mi vida, los quedaría cortos si solo quedamos sentados en las bancas, sin servirle, sin llegar a la máxima expresión del cristiano, que es predicar la palabra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Hermanos, o iglesias llenas de hermanos que están sentados, hay muchas, hermanos, infinidad, que solo han dicho: Señor, te hago el Señor de mi vida, pero desconocen quién es el Señor de su vida. Y eso es lo que Marcos quiere establecer y decir: ¿quién es el Hijo de Dios? El capitán reconoció y dijo: sí, en realidad este hombre era el Hijo de Dios. ¿Y usted? ¿Cómo está su vida como cristiano delante de Dios? ¿En qué nivel de predicación está? ¿Predica solamente o habla solamente con sus vecinos? ¿Solo con sus amigos? ¿O está ya empoderado plenamente en la evangelización, en las buenas nuevas de la palabra? Porque eso es lo que Jesús demanda, y esa es la esencia de ser cristianos, hermano. Por eso es que en el llamado que hace Jesús a Pedro, le dice: ¿qué les dice? Van a ser pescadores de hombres. El llamado va a la par con la misión, hermanos. No puede haber llamado para sentarse, es lo que le quiero decir. No puede haber llamado para sentarnos en las sillas a recibir. No, el llamado va a la par con la misión, y la misión es predicar la palabra. Eso es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que le interesaba a Jesús cuando convocó a los 12 discípulos, porque que los siguieran habían muchos. Si quieren, vamos a un ejemplo de ello. Capítulo 3. (3:13), ¿verdad? Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, quienes nombró apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Ese es el privilegio que el Señor les dice esta noche que deben de estar ejerciendo, hermanos. Predicar el evangelio. Estar sentado en una banca es para aquellos que todavía están de leche, ¿sí? Los tiernos en la fe. Pero yo sé que aquí hay cristianos hasta de 10, 12 años, 3 años, 4 años, que ya no están de leche, hermanos. Ya debe haber compromisos serios de cara al evangelio, ¿verdad? Ya deben estar muy comprometidos. Porque, hermanos, tristemente puede suceder que el Señor nos visite y cuando nos pregunte: mire, siervo, ¿qué es lo que ha hecho usted en mi reino? ¿Cuál sería la respuesta? Señor, yo iba al culto de las 4, yo iba al culto de las 8, al de las 11, pero hasta ahí nomás. Me invitaron a unos hermanos ahí a que sirviera, y yo me empecé y quise, pero la verdad que tiré la toalla al final, porque unos hermanos ahí empezaron a hablar de mí, o unos hermanos se portaban mal, viera cómo hablaban de mí, y eso provocó en mi vida que yo me apartara. Es que la verdad que yo no sirvo para eso, hermanos, que anden hablando de mal de mí. Y esas son las excusas o las situaciones que el cristiano a veces pone para no predicar la palabra, hermanos, para no servir. Hermanos, esta tarde el compromiso es serio, porque si Dios le ha hecho a usted un milagro, porque si Dios lo ha convocado y usted no está ejerciendo ese don o ese privilegio que el Señor le dio, entonces esta tarde es tiempo para que usted venga delante del Señor y decirle: mira, Señor, yo quizás te he negado como me negó Pedro, te he negado quizás no 3 veces, te he negado más veces, pero hoy yo me voy a poner a cuentas contigo.
Eso es, hermanos, porque el llamado de Dios va a ir a la par de la misión. Usted puede decir, bueno, pero yo no predico la palabra. Miren, hermanos, en las columnas, en las chiquicolumnas, en las conexiones, ahí hay mucha necesidad, hermanos. Ahí es donde nosotros debemos desarrollar toda esa parte de servicio y la entrega al Señor en la predicación. No hay excusas para enviarlos a predicar, dice. Veamos qué dice más adelante, hermanos. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 2:13 dice, ¿lo tenemos? De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde estaba cobrando impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. El problema, hermanos, es que en nuestras realidades, en nuestras situaciones, hay cosas que frenan, hay cosas que detienen el llamado de Dios. Hay cosas que son más importantes o que tienen mayor prioridad que el llamamiento que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Llámese trabajo. Con esto no quiero decir que el hombre debe desatenderse completamente del trabajo, no. Porque hay hermanos que trabajan, sirven y predican la palabra. Porque hay espacios y hay tiempos donde el Señor va moviendo, va utilizando, va viendo la manera de cómo ustedes les sirva, si tienen un auténtico llamado. Entonces, esas son las que a veces como humanos ponemos prioridades. Y las prioridades nos van absorbiendo y al final es más importante las cosas que hacemos para otras necesidades que las necesidades o prioridades que son más importantes, que son las del reino de Dios. Amén. Y eso son lo que a veces, por eso es que a veces las prioridades pueden hacernos caer. Miren, hermanos, muchas veces un vicio cualquiera puede ser prioridad en nuestras vidas y desatendernos completamente del llamamiento que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un vicio. ¿Por qué? Porque no es posible que un vicio pueda más que el llamamiento glorioso que ha hecho Dios en nuestras vidas, que la liberación que ha hecho en nuestras vidas, que la obra gloriosa que ha hecho en nuestras vidas. El llamamiento es prioritario, hermanos, en nuestras vidas. Por eso es que Jesús va a acompañar el llamado hacia usted y hacia mí con la misión. No pueden ir inseparables, hermano. No puede usted considerarse cristiano, llamado hijo de Dios, si usted no va acompañado de la misión, si usted no está predicando, si usted no está sirviendo. Porque entonces no hay razón de ser cristiano, hermanos. Discúlpeme, no hay razón. Usted puede decir que es cristiano, pero no lo es, porque no tiene el compromiso de cara al reino de Dios. Puede ser dura esta palabra, pero también cuando Jesús le dijo, bueno, y ustedes también se van a ir, les dice. Si gustan, vamos y veamos. Hay un hombre en la Biblia, el joven rico, está en el capítulo 10. El joven rico tenía todo el deseo de seguir a Jesús. 10:17. ¿Lo tenemos? Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Imagínense cuál es la actitud de este hombre. Salió corriendo, dice, a postrarse delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llama bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya saben los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Qué era la prioridad del joven rico? La prioridad del joven rico era la riqueza, hermano. Porque todo lo había cumplido, toda la parte moral, toda aquella situación de portarme bien, lo había hecho. Pero en el momento que Jesús lo reta, lo interpela al seguimiento genuino, es donde se entristece. Porque tenía muchas posesiones. Y la actitud de ese joven al final dice que va cabizbajo, se aleja del Señor porque poseía muchas riquezas. Y eso es la situación cuando nosotros ponemos prioridades en las cosas materiales. Porque a simple vista el llamado de Dios a nuestras vidas implica sacrificios, hermanos. Dejar padre, madre, hijos. Y, bueno, en esa iglesia los jóvenes a veces hasta los castigan los padres porque tienen conexiones. Cosa que debería ser al revés, para que los padres deberían de estar contentos, alegres de que sus hijos están predicando la palabra en una realidad, en una situación donde la muerte impera. Los jóvenes predican porque el llamado de Dios implica a veces dejar cosas materiales y también familia, hermanos. Y eso es lo que a veces es problema para nuestras vidas. Primeramente las cosas materiales. Miren, hermanos, si cuesta en el momento que Jesús lo llama y lo convoca a usted y le diga, sígueme, predica la palabra, te vas a ir a predicar, hermana Roxana, usted se va a ir a predicar a Lourdes, Colón. En ese momento, lo primero que pasa por nuestra mente es, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo me voy a comprometer con este llamado que el Señor me está haciendo? Si lo primero que nosotros pensamos es dejar la gloria humana, si eso es lo que cuesta. A veces las aspiraciones humanas para Dios no le interesan, porque el genuino llamado implica dejar las cosas, el éxito humano. Es bien difícil, hermanos. Díganle a un profesional, si no todos los profesionales estuvieran aquí, hermanos, pero a un profesional difícilmente. ¿Por qué? Porque el éxito, alcanzar un nivel o un estatus social implica prioridad en muchas personas. Dejar eso no cuesta. Y que le digan que usted va a ir a sufrir a predicar la palabra, a que lo van a ignorar, a que se van a reír de usted, a que alguien incluso le van a preguntar a dónde vive, le van a pedir el DUI y le van a decir, mira, vos sos de zona contraria. Eso se pone a pensar la persona que va a predicar. Y entonces dice, mejor me quedo, no me comprometo. Y esas son las situaciones porque el esfuerzo humano, el éxito humano es a veces barrera. Con eso no estoy diciendo que el joven no sea profesional. Con eso no estoy diciendo que nosotros dejemos a un lado las aspiraciones o el estudio o la preparación. No, estoy diciendo que es un proceso donde uno debe dejar claras las prioridades que debe tener en su vida. Porque usted puede recibir una buena bendición, puede recibir un buen trabajo, pero ese trabajo en cierta medida puedo apartarlo del llamado que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que pasa. Ahora bien, con las riquezas, el joven rico completamente dijo, no, este no es mi llamado. Yo tengo muchas posesiones, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? Los adultos a veces no se comprometen porque tienen un trabajo y piensan primeramente, dicen, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿De qué van a comer mis hijos? Yo estoy en una columna, fíjense, y yo invito a alguien, siempre que llego, y lo que me dice es, mire, yo estoy bien ocupado en mi trabajo. Si yo no trabajo, no come mi familia. Al final, Dios se cansa de insistir en las personas
Y quizás son los llamados genuinos que ha hecho en las vidas de los hombres. Llamados genuinos. Pero que las prioridades materiales son más importantes que esos llamados, hermanos. Dios nos dice esta tarde, si tú te consideras cristiano, si tú te consideras con un llamado genuino de Dios, lo primero que debes evaluar en tu vida es en qué nivel de servicio estás, en qué nivel de predicación de la palabra estás, qué tanto estás comprometido con el Señor, o solamente te has recibido el llamado, el Señor te ha dicho sígueme, pero no hay compromiso aún. Si no hay compromiso, hoy es tiempo. Dentro de un mes aproximadamente se va al lanzamiento, hermano, para que el Señor hable a sus vidas y puedan encontrar el compromiso y que Dios dé las órdenes o las directrices para servirle a Él. Amén. Miren, hermanos, al escuchar el llamado de Dios, es escuchar la preocupación de Dios en estas realidades. El reino de Dios está cerca, es el cumplimiento de la palabra de Dios, pero necesita de hombres que escuchen ese grito, que escuchen que está cerca el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, donde hay injusticia. Eso es lo primero. Jesús le dice el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros vemos las injusticias que padecemos en el trabajo. Vemos las situaciones que nos agobian, que nos torturan, que nos maltratan en los trabajos. Pero no hay reino de Dios. No hay denuncia de esas situaciones, de esas problemáticas. ¿Por qué? Porque el cristiano ha llegado a la iglesia solamente a esperar que Dios va a hacer en él. Pero ¿qué va a hacer usted? Hay una narración, está creo que en el versículo 6. Eso los envía de 12 en 12. Hay otra lectura que yo tenía, que le hice una media lectura, hermanos, de las multitudes que seguían a Jesús. Está en el capítulo 3, versículo 7. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que lo tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero les ordenó terminantemente que no dijeran nada de él. Las multitudes escuchaban la buena noticia del reino de Dios, escuchaban lo que Jesús decía. Pero ¿por qué iban las multitudes y seguían a Jesús? Porque lo sanaba. Dice Jesús que hasta cierta medida se sentía él que lo atropellaban. Hay multitudes que siguen a Jesús por lo que está haciendo. Miren, hermanos, los renuevos, va, ¿cuánta gente va? ¿Cuánta gente sube a recibir? Y ese es el llamado de la iglesia, predicar la palabra, ¿verdad? Pero de toda esa gente, ¿a dónde está? Solamente lo seguían por lo que oían. Y eso es lo que pasaba con las multitudes esas. Solo escuchaban a Jesús y escuchaban lo que decía: está sanando, está liberando. Por eso lo seguían. Pero ya cuando el llamado o la convocación seria para que tomaran el camino que implicaba seguirlo a él, ahí es donde se apartaban. Solo iban por los milagros. Por eso
el ejemplo de Bartimeo. Bartimeo dice que le grita a Jesús: ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia, pero al final, ¿qué dice? Y lo seguía, dice. Bartimeo lo seguía a Jesús. O sea, comprendió la dimensión de la misericordia de Dios, y lo que hizo fue comprender esto es mi vocación, este es mi llamado, yo te sigo, Señor. El endemoniado gadareno, luego de ser liberado, dice que fue a toda la región y predicó, dice, lo que había hecho Jesús, y la gente se admiraba. Y eso es lo que debe comprometernos a nosotros, y ese debe ser el compromiso, hermanos, esta tarde, que escuchamos la palabra de Dios, que escuchamos que el reino de Dios está cerca, en los renuevos, en los lanzamientos, pero no nos dinamizamos, no nos comprometemos, no nos metemos en la pelea, hermanos. Esta tarde debes generar compromisos de cara no a la iglesia, no al pastor, no, de cara al Señor, porque Él es el que convoca, Él es el que interpela, Él es el que usted escuchó la voz de Él, le dio una palabra, y a través de esa palabra usted dijo: sí, te sigo. Hoy es tiempo no solo de estar sentado, hoy es tiempo de levantarse y decir al Señor: yo retomo el llamado que me habías hecho, yo retomo el ministerio donde estaba sirviéndote, Señor. Hoy es el tiempo en que el Señor desciende y te llama y te dice: cambia tu manera de pensar, pero más que eso, cambia tu manera o el camino que traes. El camino que traes no es el que a mí me agrada, es el que le agrada a la sociedad, a ese sistema. El camino que le agrada a Jesús es el camino que tiene compromiso de cara a los más necesitados, a los pobres. Amén. Pongámoslos de pie, hermanitos. Dios, a lo largo de la historia, hermanos, marca con un llamado a los hombres. Llama y les dice: oye, ven, sígueme. ¿Saben?